con ustedes y con su amable atención. En 1891 el Papa León XIII expidió la encíclica Rerum Novarum. Así como existe un status quo en un momento determinado de la historia, el estado de las cosas, hay momentos de renovación del pensamiento que marcan adelantos importantes para la humanidad. En esta encíclica Rerum Novarum, el Papa consideraba que por ser el hombre el único animal dotado de inteligencia, hay que concederle necesariamente la facultad no sólo de usar las cosas presentes como los demás animales, sino de poseerlas también con derecho estable y perpetuo. Desde ese 1891, durante la primera parte del siglo pasado, el concepto de propiedad estuvo ligado a la idea de la propiedad sagrada e inviolable, un concepto que fue novedoso en su momento, como lo es ahora el tema de los derechos humanos, y que parece que ya se quedó asentado en la idea moderna del derecho, de manera que ya no parece necesario seguirlo refrescando en cada reunión de discusión jurídica. Pero vivimos en un mundo material, un mundo en donde, más allá de nuestra esencia humana en cuanto a una espiritualidad, las emociones, a partir de los sentidos, lo que podemos percibir, pues también existe una base material, las sillas en las que nos sentamos, la losa del edificio donde estamos en este momento, que ya vimos que esa losa no es tan firme como parece en ningún lugar. Son aspectos materiales que dan soporte no solamente a nuestra presencia en esta aula, sino que dan soporte a toda nuestra existencia. Por tanto, un concepto de derecho de propiedad tiene que ver con la necesidad humana de satisfacer necesidades precisamente materiales. Necesidades en una pirámide donde la base implica necesidades de subsistencia, ¿verdad? El alimento, un lugar donde vivir. La Comisión de Derechos Humanos ha establecido que el hogar no solamente es una cueva donde puedo guarecerme de las inclemencias del tiempo, sino igualmente un lugar donde soy sujeto, persona, de consideraciones y de amor, en donde me siento apreciado, donde me siento querido y donde conozco que es el lugar al que pertenezco. El ministro Góngora, mi jefe, cuando habla del sentido de pertenencia, decía: este es mi trabajo, esta es mi tribunal, esta es mi esposa. Y se refería no a un ánimo de apropiación ni de la institución ni de las personas, sino un sentido de pertenencia, en donde yo voy todos los días a aportar lo que sé hacer, lo que voy en ese proceso de aprendizaje, de aprender a hacer para servir a otro, y desde luego la mujer a la que me debo. En ese sentido vemos todos los derechos patrimoniales. Se ha hablado del patrimonio inmaterial, se ha hablado de los derechos de la personalidad y desde luego de un patrimonio físico y financiero. La Constitución mexicana no establece un concepto de la usura. Tan es así que en aquella contradicción de tesis de 1998, donde surgieron, me parece que 13 jurisprudencias, la Corte llegó a decir que el anatocismo no estaba prohibido y que no existía la usura en México. Acuérdense ustedes el error de diciembre del 94, las altas tasas de interés de 95, donde se generaron tesis muy importantes. Me acuerdo una del magistrado Herminio Huerta Díaz, que lamentablemente perdió en la contradicción de tesis, en donde se decía que no podían coexistir los intereses ordinarios y los moratorios, y ese es parte del punto que quiero tocar aquí, porque la jurisprudencia de 2001 de la primera sala dice: ¿cómo no? Unos se generan por la simple disposición del dinero ajeno, otros se generan por el incumplimiento, y eso también hay que resarcirlo al acreedor. Pero volviendo a esa época de 1998, la Corte hizo una revisión
de todos los artículos de la Constitución mexicana. Y como no encontró en el buscador de Word la palabra usura dentro del texto constitucional, negó que existiera la usura en México. Es hasta que se pacta. ¿Cómo fue el término anatocismo? Anatocismo en la materia civil, ¿sí? Y como una especie, desde luego, de la usura. Los dos temas me parece que estuvieron involucrados, entre muchos otros, en esa gran contradicción de tesis. Repito, creo que fueron 13 jurisprudencias las que emanaron de ahí. Hubo comisiones de secretarios para poder ir desmenuzando los temas y efectivamente se llega a esa negación, ¿verdad? Dicen que es el primer problema que tenemos que afrontar, la negación. Después viene la aceptación y ya las soluciones. Y es precisamente cuando leen la Convención Americana de Derechos Humanos donde dicen, bueno, sí existe la usura. Y en ese supuesto tengo aquí una nota. Para poder hablar de la Convención Americana, primero quisiera fijar con ustedes un supuesto base de lo que nuestra Constitución nos ordena. En la Constitución de 1857, el artículo primero establecía: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. 60 años después, en 1917, ese artículo primero decía: en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. 2011. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. A través de este desarrollo histórico, desde luego, marca momentos de la vida de la sociedad. Está la tesis de Gustavo Radrup sobre el derecho vivo, el constitucionalismo vivo, en donde las normas tienen que responder al estado de cosas que vive la sociedad. Así que hay un avance en carácter cultural, en carácter científico, en carácter social, y desde luego es el derecho el que tiene que adecuarse a este cambio en el estado de las cosas. Bajo una tesis como la de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, dijéramos que las personas se tienen que adecuar a la norma, que se tiene que rendir tributo al derecho, que tenemos que amoldarnos, y entonces eso lo que va a hacer es obligarnos a rendirnos ante una cosa, y no encuentro ahí el concepto de dignidad. Por el contrario, reformas como la que tenemos, que es una reforma de volver al futuro o de volver al pasado, en realidad tenemos una aproximación más cercana a lo que es la persona, porque la persona individualmente no necesita el derecho. Es cuando existe una pluralidad de personas, cuando se forma una sociedad, que entonces es necesario un esquema de derecho para posibilitar la convivencia social, para responder a necesidades que son comunes a una pluralidad de personas que están en un proceso dinámico, multívoco, que están interactuando y que entonces tienen que tener reglas para establecer límites y desde luego un encargado de establecer esas reglas, como puede ser el sistema judicial y en un concepto amplio de derecho moderno, de Estado moderno, pues los tres poderes tradicionales, ¿verdad? Pero volviendo a esta lectura que me permití de la evolución del artículo 1 constitucional en las distintas constituciones que han estado vigentes, tenemos una primera constitución del 57, una constitución humilde, que solamente reconoce que los derechos humanos son la base y el objeto de las instituciones sociales. Reconocer implica humildad. Y frente a la teoría que nos enseñaron en las universidades acerca de que no hay nada antes que la Constitución y no hay nada por encima de la Constitución,
La Constitución del 57 ya reconocía que preexistían los derechos humanos y que a partir de ahí surgían las instituciones sociales. Es el cambio revolucionario en la Constitución del 17 la que nos da una Constitución soberbia. Soberbia en los dos sentidos. ¿Por qué soberana? Desde luego lo entiendo, pero también soberbia con ese dejo de gracia real que nos otorga. Todo individuo gozarán los niños, gozarán en una especie de retozo, ¿sí?, de las garantías que otorga esta Constitución. No está obligada, simplemente decide otorgar. Yo, Juan, rey de Inglaterra, que como soberano todo lo puedo, me comprometo en su favor a un no hacer. Esa es la base del constitucionalismo de 1215. A otorgarles a ustedes garantías de que no voy a ejercer mis plenas facultades, que voy a establecer por mí mismo y en favor de ustedes límites para mi actuación. Voy a moderar el poder público, voy a respetar su vida, su propiedad, ¿sí? Y me parece que sí constituye entonces un gran avance el que en la Constitución de 2011 se vuelva a poner en el papel central, en el vértice, a la persona humana y su dignidad. Y volver a ese reconocimiento que ya existía previamente, en el sentido de que los derechos humanos existen, independientemente del orden constitucional de un Estado, y que se reconocen y que ahora sí se van a respetar. Es la Convención Americana de Derechos Humanos la que, cuando hace esa recapitulación de los derechos de propiedad y patrimoniales, incluye la limitante en cuanto a la usura. Dice ese artículo 21 de la Convención Americana en su apartado 1: toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. La propiedad sagrada e inviolable, como se los decía a partir de la encíclica. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Un artículo 27 constitucional: propiedad privada en favor de los particulares, el derecho de la expropiación con fines de utilidad pública, ¿verdad?, con fines de regulación, el Estado moderno que necesita hacer una planeación urbana, creo que lo necesitamos en México, en donde primero se establezca la infraestructura de las ciudades y después los asentamientos humanos, y no como vemos, que primero llega la invasión de las personas y después, poco a poco, y a partir de las dádivas de los partidos políticos, se les va dotando de servicios públicos. Y finalmente, los casos de expropiación, les decía, y finalmente la antítesis de la propiedad privada. Así como se da, se quita. Se les da a los ciudadanos de bien, se les quita a los que han incurrido en prácticas ofensivas al bien, sino que es la extinción de dominio, que la revocación de la propiedad privada cuando ésta proviene del delito. Acuerdos de Palermo en el 2000 y toda la forma de extinción de la propiedad privada. Y dice el punto 3 del artículo 21: tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deberán ser prohibidas por la ley. Y ahí es donde encuentra la Suprema Corte de Justicia el fundamento para establecer que la usura es algo que sí debe ser evitado, que sí debe ser corregido, que debe ser moderado por las instituciones del Estado. Y ahí vienen ya las nuevas jurisprudencias que desde luego ustedes conocen.
me quisiera referir al patrimonio ajeno y los fines propios. Desde luego, el crédito implica la confianza en que te puedo transmitir parte de lo mío con la esperanza de recuperarlo y desde luego de obtener un provecho por ello, el pago de un premio, el interés. Sino, ¿cuál es mi interés en poder facilitar la ejecución de tus planes? De otra forma, si no existiera un interés, como lo manda la Biblia, por cierto, pues entonces, pues yo prefiero acumular lo mío, conservarlo y conforme lo vaya necesitando. Pero entonces no se impulsa la economía. Y entonces tendríamos que partir de una hipótesis que solamente puede ser imaginada por Carlos Marx en El origen de la riqueza de las naciones, ¿verdad? Perdón, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en cuanto dice que en un principio todos teníamos lo mismo, pero que mientras unos se dedicaron a la fiesta y gastaron todo, otros trabajaron y multiplicaron lo que tenían. De manera que cuando terminó la fiesta, pues tuvieron que verse obligados a vender lo único que les quedaba, que era su capital, su fuerza de trabajo. Tenemos teorías, ¿verdad? Dicen que la economía toda se sustenta en 3 textos fundamentales. De Adam Smith, El origen de la riqueza de las naciones, de David Ricardo, Principios de tributación, y desde luego El capital de Carlos Marx. Y a partir de estos autores, de ideas originalistas, pues se construye toda la moderna economía, ¿verdad? Toda la teoría económica actual. Con conceptos importantes. Por ejemplo, la suma de todos los intereses individuales es el bien común. Dice Adam Smith que nadie da nada por nada, que el motor de la economía es el egoísmo individual. Entonces, mi egoísmo individual que me lleva a querer más, que me lleva al interés de poner en funcionamiento mis bienes como capital para mis propias ideas, mis propias empresas y las de otros. Pero desde luego con la esperanza, 1, de recuperar lo que transmito y 2, de obtener un provecho. Entonces, el crédito, si bien es algo muy bueno, puede ser también el principio de la colonización. En siglos pasados se vivió el expansionismo de los imperios, y era un expansionismo geográfico, en donde se fundó la Nueva España, las colonias de Inglaterra, alrededor del mundo, las grandes potencias del momento establecían sus colonias. ¿Para qué? Para que les tributaran. Los galeones que partían de la Nueva España cargados de oro y de plata, y que posibilitaron esas grandes construcciones artísticas, tantos palacios en Europa que hoy admiramos. Fruto del tributo de las colonias. Pero esa etapa ya terminó. Cuando se agota la capacidad de la tierra en cuanto a sus zonas geográficas, cuando ya todo está repartido, cuando ya no queda nada, entonces hay que buscar nuevas formas de imponer la tributación. Y yo les pregunto, ¿cuáles son las colonias actuales? Esas colonias ya no son geográficas, ya no tienen que ver con materia prima. Las colonias actuales son ideológicas. La colonización de la música, del cine, de la cultura que vamos abrevando desde niños, ¿verdad? Que ciertamente vamos dejando tradiciones propias de nuestras nacionalidades y nos vamos acercando a la tradición del imperio, a la cultura del imperio. Y junto con eso, desde luego, viene la forma de tributación, porque ninguna forma de cultura es gratuita, desde el pago de universidades para nuestros hijos, hasta la adquisición de los libros, de las películas, ¿verdad?, de toda forma de entretenimiento. Por todo eso pagamos y con eso contribuimos, tributamos al Estado dominante. La suma de todos los intereses individuales es el bien común, porque a final de cuentas el mundo avanza. Porque yo no vengo a decirles que nuestra vida es una mentira, nuestra vida es real,
Nuestra vida es realmente el tiempo que transcurre entre nuestro nacimiento y nuestra muerte, pero visto así, pues parece vacío el punto central. Y por el contrario, lo que le da valor a nuestra vida es lo que hacemos día a día. En este sentido, pues desde luego que dotamos de contenido a cada una de nuestras actividades, desde luego las profesionales, las familiares, las de crecimiento personal. Solamente llamo a la conciencia para que sea una verdadera invención del día a día, decidida por cada uno de nosotros, para que podamos adquirir un provecho a partir de esa experiencia diaria. La ley de hierro de los salarios, de David Ricardo, en cuanto a que solamente se trate de un salario de subsistencia para el trabajador. Dicen incluso los economistas modernos que en el sistema actual de cosas, nadie puede hacerse rico a partir de su sola fuerza de trabajo. Nosotros, como servidores públicos, los trabajadores, todos somos asalariados. Podemos tener una posición más o menos cómoda en función del salario, de esa retribución, esa honrada medianía que proporciona la retribución que establece la ley, según la tesis del ministro y presidente Benito Juárez. Sin embargo, no existe un excedente que nos permita medrar, como lo permitió, por cierto, Juan Calvino al inicio del protestantismo, y que fue lo que posibilitó que prevaleciera la usura, en contra de las prohibiciones de los papas católicos. Esa ley de hierro de los salarios implica que apenas ganemos lo necesario para tener un lugar donde dormir unas cuantas horas, para poder alimentarnos medianamente, para poder adquirir nuevas energías, para afrontar otra jornada de trabajo. Y son ideas que desde luego retoma Carlos Marx en el Capital. ¿Y qué representa ese premio? Representa el interés. Interés en un sentido gramatical de por qué me importa hacerlo, y en un sentido financiero de cuál es el provecho económico, cómo voy a acrecentar mi capital. Existe en la materia civil el mutuo, que es el traslado de una cantidad de dinero con la promesa de devolverlo. Entonces hablaremos de una posesión derivada, pero desde luego el dinero es un bien fungible por excelencia, de manera que no estoy obligado a devolver los mismos billetes o las mismas monedas, sino solamente el mismo valor representado, ¿verdad? Y existen muchos factores que intervienen en esta situación, porque desde luego el crédito se proyecta en el tiempo, el tiempo de retorno de la suma invertida. Y ese tiempo de retorno está influido por innumerables variables, circunstancias. Por eso digo que es un proceso dinámico y multívoco, donde interviene, por ejemplo, la inflación, características propias de la nación, ¿verdad?, los fenómenos naturales, y desde luego las proyecciones internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, sus políticas de desarrollo y de dominación. Ese es el interés. Existe el mutuo con interés en la materia civil. Y desde luego existe el crédito como operación de los comerciantes. De ahí vamos, desde luego, al comercio profesional de dinero, de donde surge el sistema financiero mexicano y desde luego el sistema financiero mundial. La magia del crédito. Si yo tengo 100 pesos, los puedo utilizar para comer hoy, los puedo utilizar para pagar una noche de hotel y dormir hoy, los puedo utilizar para comprar un suéter y quitarme el frío, los puedo utilizar para transporte, pero son formas de consumo de mi capital. Entonces simplemente sería un satisfactor del momento. Por el contrario, también puedo utilizarlos como un verdadero capital
siempre y cuando involucre la idea de negocio, de emprendimiento, de empresa. Y entonces eso lo puedo realizar yo mismo con mi fuerza física para poner en funcionamiento ese capital, o bien lo puedo transmitir a otro o a otros para que se aprovechen de mi capital y consigan sus fines propios. Cuando el comercio se organiza en ese modelo económico, surge desde luego la actividad del comerciante profesional de dinero, que es el banquero. Y de los orígenes de ese banco, 4 patas, un asiento, el concepto de quebrar la banca cuando ya no hay más dinero, bueno, al sistema financiero mexicano y de orden mundial, en donde, si bien se reconoce que la economía es el motor del mundo, la economía se coloca ya en un papel protagonista, posibilitador de las propias potencialidades de las personas. Alguien que decide invertir en agricultura o en manufactura industrial, hay quien decide invertir en bienes inmateriales, ¿verdad? ¿Quién decide poner una iglesia como modelo de negocio? ¿Sí? Y todo eso, desde luego, involucra la inversión de recursos económicos con un interés de retorno. Entonces, surge ese sistema financiero, existen los entes regulados y no regulados, ustedes conocen la ley que los organiza, ¿verdad? Pero aparte de ese sector formal, desde luego existe el agio. Y el agio como una actividad subrepticia, subterránea, en donde no está precisamente a la vista. Y el agio que implica, nuevamente, conforme a la teoría de Hobbes, la explotación del hombre por el hombre. Frente a esta actividad que se busca ocultar, también existe un parámetro de normalidad financiera. ¿Qué es lo normal para poder de ahí extraer cuando se ha rebasado el límite de la normalidad? Cuando existe el agio. Bueno, la normalidad financiera es la que abiertamente y a la vista de todos influye en la fijación de una tasa de interés. Ustedes conocen los parámetros financieros, ¿no? La tasa de interés interbancaria de equilibrio, el costo porcentual promedio, la tasa de los CETES, la tasa LIBOR, London Interbank Ordinary Rate, el CAT, que toma la Corte en esta jurisprudencia nueva 57-2015. ¿Sí? Y desde luego los parámetros de la normalidad financiera que se rigen de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, si el dinero es un insumo, el dinero tiene un precio. Y en el camino a este instituto vimos muchas tiendas de dinero. Se llaman MoneyGram, se llaman Prestatanda, Prestahorro, Dinero en Minutos, ¿sí? Tantas tiendas de dinero que hemos visto, ¿verdad? Y no solamente los bancos. Entonces el comercio del dinero está presente en nuestras vidas y llega a cualquier persona, porque todas las personas tenemos necesidades materiales y tiene un costo. De manera que por un peso pago 1.10, 1.15, 1.50, 2 pesos, y proyectado en el tiempo termino pagando 2 y 3 veces mi casa. Y existen desde luego modelos de negocio en donde el interés lleva algunos añadidos, algunos costos adicionales, como los seguros, como las comisiones de apertura, como las comisiones por gastos de cobranza, ¿sí? En caso de que se incurra en la mora, en el incumplimiento, ¿sí? Y de ahí surge, además del interés ordinario, el que normalmente es de esperar que se deba pagar. Además existe el interés moratorio.
que surge con esa naturaleza, a veces compensatoria, a veces sancionatoria, otras resarcitoria de un daño, o finalmente y en principio disuasoria del incumplimiento, porque si incumplo me va peor. Y todas estas modalidades del interés moratorio, desde luego, tienen una racionalidad. Por ejemplo, el interés moratorio es disuasorio porque trata de evitar que el acreditado caiga en incumplimiento. Pero mientras hay una racionalidad en el plano visible, en el plano del deber ser, también existe una parte oscura en el derecho. Y esa parte oscura tiene que ver con otros temas que en un momento vamos a ver. Existen dos elementos que en principio fijó la Corte para poder hacer la precisión de si la usura cumple un elemento objetivo y un subjetivo. El elemento objetivo, desde luego, tiene que ver con el destino del crédito, con el plazo concedido para el retorno, con el modelo de negocio, el riesgo propio de ese negocio, ¿verdad? Por ejemplo, en la agricultura, sin saber si los fenómenos meteorológicos van a permitir levantar la cosecha o no, es un riesgo. Existen garantías, la hipotecaria, la prendaria, la quirografaria simplemente. Existe el crédito al consumo. Existe ese salario digno contrapuesto al salario de subsistencia del que hablábamos históricamente. Ese es el elemento objetivo. Y desde luego la tasa de interés. ¿Cuánto se cobra? ¿En cuánto se traduce en porcentaje? Y si ese porcentaje es proporcional al riesgo que se corre o no lo es. Ese análisis de proporcionalidad es donde radica el elemento objetivo de un impuesto. Perdón, del interés, que sí parece un impuesto. El otro elemento, el elemento subjetivo, acuérdense que en principio la Corte lo consideró y después se abstrajo de él. El elemento subjetivo tiene que ver con la persona acreditada y sus circunstancias. Tiene que ver con el concepto rector de los derechos humanos, la dignidad humana. Y cuando me hablan de la lesión civil, cuando me dicen que soy sumamente ignorante, notoriamente inexperto, extremadamente mísero, pregunto, ¿dónde está mi dignidad? Después de aceptar toda esa cubetada de improperios denigrantes de la persona, quiero beneficiarme de un interés más bajo, de una reducción. Afortunadamente la Corte abstrajo ya ese concepto y su jurisprudencia actual nos limita al análisis del elemento objetivo. No digo que sea la visión completa, pero finalmente me parece que sí es una acotación muy prudente. Frente a esta fuerza demoledora, voraz de los mercados, también existe otro sector que es la responsabilidad social, el sector social, las instituciones nacionales de crédito, el apoyo a sectores agropecuarios y de industria en condiciones preferentes, en donde se habla de un crédito barato y suficiente. Pero lamentablemente vemos que también este sector ha tendido al mercado. Por ejemplo, tenemos el caso del Fonacot, que desde luego tiene sustento en el artículo 123, apartado A constitucional, me parece que es la fracción 9,
que busca dotar al trabajador de un crédito para adquirir muebles específicamente. Y con ese origen del 123 de la Constitución Social del 17, pues busca desde luego condiciones de crédito barato y suficiente. Ese es el concepto constitucional. Pero sin haber abandonado ese concepto constitucional, en 2009, me parece, hubo una reforma a su ley, a la ley Fonacot, que dice en su artículo 5 o 6 que el crédito que otorgue va a ser en las mejores condiciones de mercado. Y yo no encuentro el concepto de condiciones de mercado en el 123, apartado A, fracción 9. Y sostengo que el criterio constitucional que sigue siendo rector del crédito del Fonacot, pues sigue siendo el crédito barato y suficiente, que no tiene nada que ver con el mercado. Porque entonces ya no hay diferencia entre un banco y un instituto de crédito, de financiamiento del sector social. Y tenemos la tesis correspondiente. Este sector social del crédito involucra intervencionismo estatal. Por eso es criticado. Porque parece que se abre un ámbito de desigualdad entre quien tiene acceso a la seguridad social y quien no la tiene. Acuérdense que la seguridad social, igual que el derecho a la salud, o como especie del derecho a la salud, pues debería ser general. Pero no es eso lo que vivimos, no es la realidad que tenemos, al menos en México. Si se habla de intervención estatal, se modifican las reglas del mercado. El Estado se involucra en el régimen de liberalidades. El Estado vulnera la libertad de contratación, la autonomía de la voluntad. Y entonces hay que ver en qué casos y por cuánto tiempo y en qué sectores es necesario establecer este intervencionismo, de manera que no sea permanente, sino esporádico, que atienda a necesidades de un momento y que desaparezca después. Porque cuando una persona se encuentra en pobreza, una forma es mantenerla para siempre en pobreza, en esa sumisión, en ese estado de minusvalía material, y por tanto como cliente permanente de las instituciones de beneficencia. La frase de ¿quieres alimentar a un hombre? Regálale un pescado. ¿Quieres alimentarlo para siempre? Enséñale a pescar. Entonces las instituciones sociales, de asistencia social, deben ser de oportunidad, de necesidad. Cuando viene el fenómeno meteorológico, cuando viene la debacle financiera, las crisis recurrentes en nuestro país. Un intervencionismo temporal, provisional, de rehabilitación y de dar de alta a los sujetos en necesidad, no de sometimiento permanente. Laissez faire, laissez passer, que le monde va de lui-même. La tesis de Vincent de Gournay en cuanto a moderar el intervencionismo estatal, o lo que es lo contrario, el liberalismo. Dejar que actúen libremente las fuerzas de mercado. Pero desde luego, como les decía yo, rehabilitando a los que se encuentran en estado de necesidad. Esto es procurar condiciones reales de igualdad y no condiciones permanentes de desigualdad. Desde el antiguo Platón se hablaba de las características del comerciante. El comerciante que se rige por el vientre, que representa el hambre, que tiene un deseo de más, que es la voracidad,
y lo identificaba con los productores, esto es, con los comerciantes. Y decía, la virtud para ese sector social es la moderación. Si bien el comerciante del dinero tiene derecho a un retorno y a un interés, con moderación. Existen teorías de humanismo, de altruismo. Hay un autor moderno, Orson Scott Card, que tiene un libro que después fue película para niños, que bueno, así lo podemos entender. Y dice en una parte, justo cuando veo a mi enemigo vencido, me apiado de él. Porque es la idea de moderación. Cuando ya no se necesita más violencia contra el enemigo, porque ya está vencido. Cuando ya existe una condena, una cosa juzgada. Les quiero hablar de dos tesis que tenemos en el tribunal, dos tesis muy recientes, desde luego son fruto de la reflexión que seguro también ustedes tienen. Las hemos llamado la mora productiva. Todavía no están publicadas. Una se llama Mora Productiva, conceptualización de esa modalidad de usura en el pacto de los intereses moratorios. La otra es Mora Productiva, principio de proporcionalidad para evitar esa modalidad de usura. Y se sustentan precisamente en esa teoría. En el Código Civil de 1870 ya se invitaba a la moderación, de manera que no se permitiera prolongar el estado de mora más allá de lo estrictamente necesario. Y esto tiene que ver con principio inquisitivo, que es tan sonado en la materia civil y desde luego en la mercantil, en donde el juez no se mueve si no se lo piden. Entonces parece un juez perezoso, un juez que solamente va a actuar a petición de parte. Pero recordemos que el artículo 1 constitucional actual exige la oficiosidad, exige la proactividad de todos los actores de derecho. Y ahí vamos nosotros. Estoy en contra de instituciones como la caducidad, que quizá tuvieron una utilidad histórica en 1960 por el rezago de la Corte, pero la actualización de nuestros órganos de impartición de justicia requieren de cada uno de nosotros que nos hagamos cargo nada más de nuestro trabajo. Y si me nombraron jueces para juzgar, no para rendir una estadística. Igualmente, si vemos esta situación, pues existen límites éticos a nuestra función, ¿verdad? De manera que si soy un juez que cumple formalidades esenciales de procedimiento, doy audiencia, juzgo, es una ejecutoria, pues lo que viene ahora es transformar del papel en que está escrita la sentencia a la materialidad. Eso se llama ejecución de sentencia. Y es obligación del juez materializar la ejecución. Solamente si se advierte un efecto útil de esa sentencia, se recobrará la confianza, el crédito de los ciudadanos en sus instituciones. Y ese, señores jueces, si deciden aceptarlo, es su misión. De manera que cuando se dicte una sentencia condenatoria, se impulse la ejecución desde el plano judicial. Se proceda de inmediato a la ejecución. Porque aquí viene el fenómeno de la mora productiva. En un caso práctico,
cuando ejerzo una acción de crédito, por ejemplo, un ejecutivo mercantil, embargo una casa por, bueno, si el crédito digamos que es de 500,000 pesos, lo que está consignado en el título de crédito, y logro embargar una casa por 2 millones de pesos, ya sé que a veces no se logra, ¿verdad? Pero permítanme poner el ejemplo. Obtengo la sentencia condenatoria de los 500,000 pesos. Si ejecuto en el acto esa garantía, luego de la venta judicial, el juez entrega los 500,000 pesos al acreedor y le da su cambio al deudor por 1,5 millones de pesos. Y se ejecutó la sentencia. Eso es bajo un esquema de oficiosidad, bajo un esquema de prudencia, de buena fe. El otro esquema es el de la bola de nieve. Ya tengo la garantía, ya tengo la sentencia. Y entonces, ¿por qué no esperar que los intereses se acumulen en una aparente calma, como cuando nos encontramos en el ojo del huracán? Y que al cabo de 2 años, pues ya se deban, desde luego con intereses usurarios, 700,000 pesos, y a los 4 años 1,000,000. Tengo 10 años para ejecutar una sentencia, en otras vías tengo 3 años, tal vez el caso de la ejecutiva, en fin. Cuando el adeudo equivale a los 2 millones de pesos valor de la garantía, en ese momento ejecuto, me quedo con los 2 millones y no le doy cambio al deudor. Y lo agarro por sorpresa en un momento en el que creyó que la condena era meramente declarativa. Esa es la mora productiva. De manera que si como banco o como cualquier acreedor tengo un cliente acreditado con una tasa de interés hipotecario de 10% casa habitación, pues parece algo muy prudente. Pero si incurre en mora, hay una cláusula que la hemos visto una y otra vez. En caso de mora, la tasa de interés será la ordinaria por 2. Y eso implica 10% ordinario, 20% moratorio. El magistrado Herminio Huerta sostenía que no podían coexistir. La Corte Primera Sala 2001 dijo, sí pueden. Y entonces sumo 1 más 2 igual a 3. Sumo un 100% de interés ordinario más un 200 de moratorio y me da un 300%. Una postura que parte de la aplicación analógica del 1840 del Código Civil, en cuanto a que la pena no puede exceder en valor ni cuantía el importe de la obligación principal, nos llevaría a una primera hipótesis de nulidad de esa cláusula, ¿verdad? De manera que el interés moratorio no pueda exceder del 100% del ordinario. Pero aún así, un 200% de interés de la tasa pactada originalmente parece alta. Todo esto que estamos haciendo, desde luego, es un análisis económico del derecho. Es advertir el costo de oportunidad, las fuerzas del mercado y, desde luego, cómo el sistema judicial que nosotros encabezamos se convierte tantas veces en un factor de apuntalamiento, de efectivización de estos fraudes organizados. Y el deber del juez es moderar la voracidad de los comerciantes. Conforme a esta reforma, el 17 constitucional
debemos procurar la flexibilidad en el acceso a la jurisdicción, para abrir una puerta ancha a los tribunales, para evitar otras vías alternas de cobranza extrajudicial. Debemos tener sensibilidad al juzgar, poniéndonos en los zapatos del otro. ¿O qué no dice Terencio? ¿Que nada de lo humano me es ajeno? Y finalmente la severidad en la ejecución. Pero severidad en la ejecución implica ejecutar en la medida de la condena. No más, no menos, no con exceso, no con defecto, sí con materialidad, sí con efectivizar lo declarado. Sí con un efecto útil que se vea materialmente para quien ganó y con sensibilidad y moderación para quien perdió. Creo que en eso radica la función social del juez como titular de un órgano que es parte del gobierno y que ejerce esa función del servicio público de impartición de justicia. Solamente quisiera terminar con la frase de Estela, la hija de Jacinta, en la ceremonia de disculpa pública del Estado mexicano cuando la Corte la liberó. Dijo Estela: vamos a seguir haciendo esto hasta que la dignidad humana se nos haga costumbre.